Estamos hablando acerca de todo el desastre de Nuevo León del fin de semana, que finalmente hoy parece ya llegó a su fin. No va a ser como nos dijo Judith Medrano, esto no se acaba hasta que se acabe y quién sabe cuándo se acabe porque hay una serie de procesos legales ahí. Pero otro punto de vista distinto es el de Francisco Burgó, abogado constitucionalista, catedrático de la UNAM. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pamela, siempre con el gusto de estar contigo. Oye, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, se le dio al final una salida política, pero con un sustento jurídico. Digo, porque la manifestación del gobernador interino Luis Enrique Orozco, pues fue para abonar a la gobernabilidad y para que Samuel García pudiera reasumir sus funciones. Es decir, Samuel García sí tenía licencia, Samuel García no era el gobernador en funciones desde el primer minuto del sábado 2 de diciembre, hasta las 2 de la tarde con 8 minutos de hoy, porque fue la hora en donde el Congreso sometió a votación el que se reanudara Samuel García, el que se pudiera cancelar su licencia, es decir... A ver, ¿fue el Congreso o el que el gobernador interino dijera ya, yo me quito del medio? Perdón, Pamela, otra vez, no te escuché bien. ¿Del Congreso o que el gobernador interino también se haya quitado en medio y haya decidido, yo ya me bajo de esta? Pues sí, o sea, por una parte, el gobernador interino es el que renuncia y en este momento el Congreso, le acepta la renuncia porque además el Congreso tenía que revocar ese nombramiento que hizo en favor de Luis Enrique Orozco. Tenía que hacerlo sí o sí, porque previamente había tomado la decisión de hacer ese nombramiento. A ver, discutíamos esto antes de platicar contigo con Roberto Gil y él decía que el Congreso no tendría por qué revocarlo. O sea, ¿está establecido, está siquiera estipulado? ¿Alguien pensó que eso podría suceder y que el Congreso tendría que echar para atrás algo que normalmente no se echa para atrás hasta que termina la licencia? Bueno, aquí el punto es que no hay una norma expresa que nos indique qué es lo que se tiene que hacer en estos casos. No la hay. Y como no la hay, va a haber interpretaciones. Una postura, por ejemplo, la de Roberto Gil, a quien lo estimo y lo aprecio muchísimo, se lo he dicho, y otra postura es precisamente la que yo tengo, en donde para mí se tiene que garantizar un principio de seguridad jurídica. ¿Con qué fin? Para que se determine en qué momento uno u otro gobernador, el interino o el constitucional, está en funciones, para saber en dónde inician las responsabilidades de uno y otro en el caso que realicen actos provenientes del Poder Ejecutivo, porque por lógica no puede haber dos gobernadores en funciones. Uno de los dos tendría que estar, en su caso, cometiendo conductas ilícitas, algún delito, alguna falta administrativa, y esto no puede ser posible, y por eso, por seguridad jurídica, el Congreso tenía que tomar las cartas en el asunto, tenía que, en su caso, discutirlo. No lo discutió, pero sí lo votó. Es decir, muchos decían, es que nada más basta con la pura manifestación de Samuel García de que quiere reincorporarse. Es que no solamente bastaba, el Congreso tenía que recibir, pero sobre todo, pues tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Votó el Congreso. Si eso no significa nada, bueno, yo creo que ahí es un tema también que cada quien pueda tomar un criterio respecto de esa votación, pero 32 votos estuvieron a favor de cancelarle esta renuncia a Samuel García y que se pudiera ya reasumir sus funciones, y solamente hubo una abstención. Entonces, para el Congreso, Samuel García estuvo en licencia desde las 0 horas del 2 de diciembre hasta las 2 horas con 8 minutos. Esto que estoy comentando se desprende de lo que pasó hoy en el Congreso de Nuevo León. No es una interpretación mía, es lo que dijo el Congreso. Si sobre eso no se quiere pensar que es lo correcto, bueno, es parte de las interpretaciones. Este asunto pudo haber llegado hasta la Suprema Corte, pero se le dio, en mi opinión, una salida política con un sustento jurídico, y esto pues va a dejar abiertas también interpretaciones respecto a si Samuel García ejerció funciones que no le correspondían y por lo tanto cometió algún delito de abuso de autoridad, de desacato, de usurpación de funciones públicas. Eso pues ahí va a continuar ese tema. Exacto, representa finalmente
todo el procedimiento, un acuerdo, ¿no? Que es a lo que llegaron, ya está bien, regrésate, y ya no va a estar quien nosotros habíamos nombrado, mediante un procedimiento que no existía, pero que hicieron. Ahora, esta otra parte, si en efecto ese pequeño lapso de tiempo en el que él ya no era gobernador porque estaba con licencia y había un interino y tampoco lo dejó operar, ¿qué consecuencias podría tener? Es que es justo lo que se va a tener que tomar una decisión, porque para el Congreso, al momento de que dice a partir de hoy, 4 de diciembre a las 2:08 de la tarde, ya el gobernador Samuel García reasume sus funciones, entonces pues queda totalmente, comprobado que cualquier acto que realizó Samuel García de las horas del 2 de diciembre hasta esa hora de hoy, 2 de la tarde, entonces hubo ahí conductas indebidas. ¿Se van a presentar denuncias? Pues eso le corresponderá allá a la ciudadanía de Nuevo León o a las autoridades o a los diputadas y diputados del PAN y del PRI. Les corresponderá a ellos y también pues a la Fiscalía llevar a cabo las investigaciones que correspondan, si va a haber un intento de desaforar a Samuel García o de juicio político, pues eso lo van a tener que decidir ellos. Pero lo que sí es perfectamente claro que con esta decisión del Congreso, Samuel García ejerció funciones que no le correspondían porque se encontraba en licencia. Claro. Y es más, Luis Enrique Orozco debe de recibir, pues una remuneración por haber estado como gobernador interino del primer minuto el 2 de diciembre hasta hoy en la tarde. Vaya, qué relajo. Pues, Francisco, te agradezco mucho que nos acompañaras con tu punto de vista sobre este tema. Veremos qué pasa. Con todo gusto, Pamela. Un fuerte abrazo.